Cuando Alex estaba narrando esta historia, ¿qué pasó por sus mentes? Seguramente muchos juicios, está bien, está mal, es así, es de la otra manera, es rígido, no es rígido, ¿qué quiere decir? ¿Alguien pensó algo así? Perdón, en el ángel. Ajá. ¿Qué pasó por sus Pero mentes? no profundizamos mucho, bueno, que muchas veces nos han dicho que no comprendemos, no tenemos la capacidad de comprender la mentalidad de Dios. Exactamente. Esta es una historia ficticia, como bien lo mencionó Alex. Una de las cosas muy importantes en nuestra vida es aprender a ser sensibles a la voz y a la voluntad de Dios. Es algo muy importante. Y como nosotros nunca vamos a entender los designios de Dios, sino muchas veces hasta que se cumple su propósito, así como Jehová cumplirá su propósito en mí, así nosotros en la vida debemos abstenernos de juzgar a Dios o de juzgar las situaciones que Él puede guiar a hacer. Nuestra parte como ovejas es que somos un rebaño que no puede tener dirección. Recordemos las características de una oveja. Una oveja no se puede alimentar por sí misma, necesita al pastor que la lleve a buenos pastos porque puede tomar cizaña o puede tomar buena hierba, se puede enredar en los matorrales, para eso es el cayado, para jalarla así. No se puede defender solita a sí misma tampoco, no se puede limpiar a sí misma solita. Por eso Dios comparó a su rebaño con las ovejas. El rebaño de Dios necesita de la guía de su pastor, que es Dios, que es Jesús, y necesita aprender a escuchar su voz. Recuerden lo que el Señor Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Entonces, nosotros en esta vida va a ser muy difícil que entendamos los designios de Dios. Va a ser muy difícil que comprendamos muchas veces por qué Dios guía de una manera u otra las cosas. Pero lo que sí tenemos que hacer es apoyarnos en Dios, desarrollar una relación con Él tan íntima y estrecha que su voz pueda ser clara en nuestras mentes. Y si algo no entendemos, entonces precisamente acudir a Él a que nos haga entender los designios de su voluntad. Por supuesto que las decisiones apresuradas en nuestra vida siempre llegan a traer consecuencias, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa y Dios tiene, todo tiene su tiempo. Recuerden el libro de Eclesiastés, todo tiene su momento, y una de las características de la sabiduría infinita de Dios es que Él actúa en el momento preciso, de la manera precisa, con la dosis precisa que Él tiene que hacer. Y muchas veces nosotros juzgamos y cuestionamos a Dios porque a nuestro juicio no era de esa manera, pero recuerden ustedes que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y nosotros por eso tenemos que velar en nuestra iglesia, porque sea el Espíritu Santo el que mueva y maneje todas las cosas como deben de ser. Entonces, de ahí precisamente se deriva este principio 29 que vamos a ver hoy, que dice: aprendemos más en nuestras experiencias por el valle de lágrimas que en la cumbre del éxito. Este vuelve a estar muy relacionado con este salmo. ¿Por qué aprendemos más en el valle de lágrimas que en la cumbre del éxito? Porque generalmente en el valle de lágrimas nuestro orgullo se quebranta y en el valle del éxito nuestro orgullo se levanta. Entonces muchas veces Dios pues quiere hacernos entender cosas que en una condición espiritual llena de autosuficiencia, de arrogancia, de orgullo, aún del orgullo del conocimiento, pues podemos no entender lo que Dios quiere decir. Entonces las pruebas y los quebrantos siempre nos van a llevar a buscar a Dios de una manera más íntima y estrecha,
la prueba y el quebranto tiene una característica importante. Hace que todas las estructuras que hemos levantado, aún de nuestra supuesta vida cristiana, se tambaleen. Y si no fuera de esa manera, que en las pruebas se tambalearan las estructuras que tenemos, realmente no aprenderíamos. Porque ¿cuándo es cuando más agudizas tú tu oído para oír? Cuando estás quebrantado. A ver, Dios, ¿qué me quieres decir? A ver, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué pasa esto? ¿O por qué no salgo adelante? ¿O por qué parece que mi agonía y mi dolor no tiene fin en esta vida? Entonces, pues Dios siempre en su palabra tiene respuestas. Y parte de estas respuestas están en el libro del apóstol, de Santiago, el hermano del Señor. Entonces, hay que nada más ver el antecedente. La vez pasada habíamos mencionado el caso de Esteban, como con motivo de la muerte de Esteban, pues muchos creyentes que estaban concentrados en Jerusalén, en el partido de los panes, etcétera, predicar la misma palabra, pues salieron huyendo. Y todos los que salieron huyendo, pues salieron predicando el Evangelio. Ya habíamos analizado que estos cristianos que fueron esparcidos, pues no fue una vida cómoda, porque recuerden ustedes que en el pueblo judío, cualquier judío que se declara cristiano, ellos le cierran las puertas. Una de las características del pueblo judío como pueblo, como nación, es que se ayudan unos a otros. Por eso prosperan tanto en los negocios y todo. Si un judío va a poner un negocio, todos los demás le llenan su tienda de las mercancías con las que va a trabajar y lo apoyan hasta que solito empieza a caminar el negocio. A su vez, cuando otro se apoya, este mismo que apoyaron apoya a otros. Pero cuando alguien se convierte a Cristo, se declara cristiano, le cierran todas las puertas. Y esto pues fue el caso de estos hombres que salieron. Quizá no los recibían en las ciudades porque mencionaban el nombre de Cristo, ese acto de hospedaje, que no dejaban a nadie que se durmiera en la plaza, sino que siempre lo invitaban a su casa y le daban, no nada más lo invitaban a que durmiera y fuera librado de los peligros nocturnos, sino que además les daban alimento, forraje. Acuérdense del siervo de Abraham cuando va a buscar a Isaac. Eso hicieron. Entonces esa era una característica. Pero que te cierren todas las puertas fue algo difícil que, pues ya que pocas veces se ha tocado aquí, desterrados de sus hogares, lejos de sus seres queridos, no fueron recibidos, reitero, con los brazos abiertos, ¿sí? Entonces, la vez pasada mencionábamos que en la prosperidad tú puedes tener muchos amigos, muchas personas te quieren, muchas personas te dicen muchas cosas, pero cuando vienen situaciones adversas, muchas personas no entienden y muchos cierran las puertas. Te puedes sentir solo. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos fue: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero lo que se nos olvida, haciendo a un lado este panorama, es que Dios está. Si Dios realmente está guiando tu vida, Él es tu estandarte. Es Él en el quien tienes que poner los ojos. Es Él el que te va a consolar, aunque nadie te entendiera. Es Él al que tienes que buscar. Es Él al que tienes que obedecer. Un profeta del Antiguo Testamento decía eso: sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro rey. Entonces, cuando tú quitas los ojos de Dios, lógico, todo se descompone en tu vida. Empezando desde tu vida espiritual, se descompone tu relación con Dios. Basta una pequeña desobediencia para que tú pierdas tu comunión con Dios. Y tristemente las desobediencias a veces se van sumando una tras otra. Recuerden, pecado añade pecado, y el postrer estado lleva a ser muchas veces peor aún de cuando eras incrédulo. Entonces Dios es fiel. Dios realmente está en tu corazón. Él siempre va a poner remedio a tu vida.
Una de las características de ser hijo de Dios es que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. La disciplina es un equipamiento. En las pruebas Dios nos prepara para enfrentar la vida correctamente. Dios nos prepara para luchar adecuadamente contra la adversidad. Como en el caso de Job, cuando Dios termine contigo, nadie te tocará, nadie te hará caer, porque Dios será la fortaleza de tu corazón, la fortaleza de tu vida. Y en lugar de tú necesitar aliento, vas a dar aliento a otros, porque comprobaste con vida la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasa si tú estás de un lado a otro en tu vida? Si confío, no confío, te amo si me das lo que quiero, si no, no te amo, te amo si me complaces mis caprichos, si no, no eres tan efectivo, Dios. Estamos equivocados en eso. ¿Recibiremos de Dios bienes y no males? Dice la Escritura. Eso lo dijo Job. Entonces, cuando tú vas a Cristo, de veras, de verdad, de todo corazón, tienes que estar dispuesto a poner tu vida verdaderamente en las manos de Él. Y cuando tú lo haces, entonces todos los principios de la vida cristiana, todas las ordenanzas de Dios cobran vida en tu vida. Basta que tengas una pequeña duda de Dios para que la palabra sea muerte. Recuerden, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y Jesús decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que alentar, y ese es el propósito de esta enseñanza 29. Nosotros tenemos que saber que Dios nos permitirá en nuestra vida cristiana tener experiencias difíciles, lo permitirá, pero siempre va a haber algo importante tras de ello, siempre va a haber una enseñanza de parte de Dios en cada prueba, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú todavía no confías en plenitud en Dios y te puedes descorazonar, porque hay cosas que no entiendes, cosas que pasan en tu vida, cosas que pensabas. Pero ¿qué pasa si Dios no sacudiera, por decirlo de una manera figurativa, la canasta? ¿Qué pasa con el trigo para que cuando se va a hacer un pastel se tiene que colar a través de una coladera para que todas las partes gruesecitas no pasen o se desbaraten y pueda tener el pastel una textura hermosa a la vista y de sabor, obviamente? Así es en nuestra vida. Dios va quitando toda la dureza del corazón, todos los terrones de nuestra vida que nos impiden creer y confiar en Él. Nos quita la debilidad. Muchas veces tú puedes pensar que eres fuerte en cierta área según tu criterio, tu propio pensamiento, y resulta que eres débil. Por eso Pablo dijo, prefiero, si me de gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. No era fuerte por él, sino por el poder de Dios. Entonces, Dios no desecha a nadie, pero sí prueba a todos. Y generalmente las pruebas, además de todo, tienen la característica de que hacen que salga lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Cosas que a veces ni tú mismo sabes. A lo mejor te puedes considerar un buen creyente, un creyente fiel, pero cuando viene la prueba sale lo peor de ti. Y entonces te descontrolas. Oye, pero si yo era un buen creyente, si yo, según yo, amaba a todas las personas y de repente estoy teniendo rencores, estoy teniendo resentimientos. ¿Está actuando Dios en mí realmente? Si Dios es amor y Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pues bueno, la noticia es, tú nunca vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo si no pones en forma plena tu confianza en Dios para que Él haga lo que Él quiera. Pero bueno, sabemos nosotros que lo que Dios hace para nosotros es lo mejor que puede hacerse. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién instruirá? Como dice en capítulo 2 de 2 Corintios, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Dios quiere desarrollar ese sistema de pensamiento
de una plena dependencia de Dios. Entonces las pruebas nos van a quitar la suficiencia de nuestro propio conocimiento, aún de la vida cristiana. Si no, dime una cosa, no en cada religión de las que se profesan en este mundo, cada uno de los integrantes de cada una de ellas cree que tiene la razón. A todos nos ha tocado platicar con personas de otras religiones y te dicen, no, la buena es la mía, la tuya no está bien. ¿Y Dios acaso puede complacer a todo el mundo? Se acabaría contradiciendo a sí mismo si dijera, bueno, porque tú dices esto, fulanito, ok, te voy a complacer, y tú, menganito, porque dices esto, te voy a complacer. ¿Qué tipo de Dios sería ese? No confiable. Es como un padre cuando disciplina a un hijo. Si el padre le da dobles señales a sus hijos, los hijos no van a aprender. Las enseñanzas y las normas en un hogar siempre tienen que ser claras, precisas y son inviolables. Porque el día que el papá le diga a un hijo, oye, no agarres ahí, pero otro día no está cansado, está de mal humor, no tiene ganas de aventarse un litigio ahí con el hijo, bueno, hazlo. Le está mandando una doble señal. ¿Qué pasa en un hijo como estos? Se vuelve inseguro y rebelde, porque no entiende. Y muchas veces nosotros no entendemos, porque todavía no hemos decidido obedecer a Dios y no tenemos las reglas claras en nosotros mismos. Entonces, cuando viene la disciplina, Dios empieza a poner sus reglas en orden en nuestra vida. Nos empieza a enseñar cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Y ahí es precisamente donde estaremos preparados para enfrentar los desafíos de la vida. Si Dios no nos capacitara, no nos entrenara, no nos equipara, seríamos destruidos fácilmente. El diablo, como hemos mencionado, tiene más experiencia que nadie tratando con la caída de los hombres, menos que Dios, lógicamente, exceptuando a Dios, lógicamente. Más de 6,000 años ya tiene de experiencia haciendo caer a la gente, y empezó con Adán y Eva. ¿Te crees mejor que Adán y que Eva? Claro que no. Nadie era más inteligente que Adán, sobre todo cuando no había pecado en su vida. Sin embargo, el pecado lo trastornó, y así sucesivamente todos heredamos esa línea. Entonces Dios lo que empieza a traer en nuestras vidas es para que un día podamos comprender que realmente está bien Dios y que nosotros estamos mal. Entonces quizá podrías sentirte tentado a pensar dentro de una prueba, ¿habrá terminado Dios todo? Dios me está tratando duramente, Dios es injusto conmigo, ¿qué me queda ya por vivir? ¿Qué le dice la esposa de Job a Job? Ya maldice a Dios y muérete, ¿no? ¿Y qué le dice Job? Oye, has hablado como una persona impía, pero la historia está escrita por Dios. Y al final de cuentas, todo lo que Dios dijo que iba a suceder, va a suceder. Por tanto, Él en este ínter, aunque el hombre es responsable de sus acciones, aunque Dios le da cierta libertad de actuar, siempre se va a acabar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto más cuando tú ya pusiste tu vida en sus manos? No esperaría a Dios, y eso es muy importante que entiendas. Una persona que se convierte verdaderamente a Cristo es porque en su corazón, su mente y su ser anhela hacer la voluntad de Dios y odia la forma en que vivió antes, que no le trajo felicidad ni dicha. Entonces, cuando la verdadera conversión no es cuánto conoces de la Biblia, no es cuánto hayas asistido a los estudios o cuántos tus papás, si eres joven, te hayan dicho de Dios. Tú no lo vas a entender hasta que no entiendas que tú estás mal y que Dios está bien. Ahí es cuando viene la verdadera conversión, porque es el único momento en que vas a poder soltar. ¿Qué es lo que tiene más valor para cada uno de nosotros? Nuestra vida. ¿No dice la misma escritura en Job? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que, no que es un proverbio, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Porque la vida es lo que tiene más valor. Si tienes todos los bienes del mundo y Dios te quita la vida, ¿de qué te sirvió?
Si tienes todos los planes más maravillosos para tu futuro y mañana te mueres, ¿de qué te sirvió? De nada. Por tanto, lo que tiene más valor es tu vida. Y de tu vida lo que tiene más valor es tu Creador. Recuerda, honraste a los dioses de madera, de plata, de hierro, de bronce, pero el Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste. Y para Dios, ¿qué significa que lo honres? Que hagas su voluntad, no de mala gana, sino que de corazón quieras hacer su voluntad. Por eso dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. ¿Estás realmente sometido a Dios? Sabe que no hay casualidades en tu vida y que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Entonces, volviendo a la epístola de Santiago, el capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, él sabía precisamente lo que estaban padeciendo, pero él quiere decirles cosas que los ayuden a ir adelante. Entonces dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense qué ilógico a la mente humana. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Generalmente no sentimos felicidad ante las pruebas. Generalmente le tememos a las pruebas. Pero aquí Santiago dice, el hermano del Señor, bueno, no dice ni siquiera hermano del Señor, no sé, yo creo que no se atrevía a decir eso, por eso dice siervo de Jesucristo, y sí que fue su hermano terrenal, pero no hermano de Dios, ¿verdad? Aunque convertido, pues sí, pasa a ser hermano, porque Jesús dice primogénito entre muchos hermanos. Bueno, una aclaración nada más. Pero volviendo al punto, tenía por sumo gozo. ¿Sabes por qué nosotros tenemos que sentirnos felices cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida? Porque va a quitar las escorias que nos impiden tener una relación más grande y profunda con Él. Todos estamos llenos de escorias, de cosas que nos impiden creer. Si fuera mentira esto, pues creeríamos totalmente desde que nos convertimos, pero no, tenemos dificultad. La batalla más grande la obtuvimos en el momento de nuestra conversión, o la obtenemos en el momento de nuestra conversión, pero después tenemos que aprender a caminar confiando en el Señor. Y si no lo hacemos, nuestro crecimiento se va a limitar. Un niño que mal alimentan desde bebé, van a ser raquítico, ni va a crecer tanto, etc. Un niño bien alimentado, bien cuidado, lo más probable es que su cuerpo desarrolle las mayores capacidades, ¿sí? Entonces, el gozo profundo, nada más pudiendo aclarar, no tiene que ver con las cosas que poseemos, con los logros que hemos tenido o con la prosperidad que aún Dios nos puede haber dado. El gozo profundo viene como consecuencia de nuestra relación con Dios. Mientras más limpia, libre y abierta es, más esa felicidad interna está en nosotros, que produce el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que entra en el corazón de una persona cuando se convierte, se goza cuando hacemos la voluntad de Dios, se entristece cuando no hacemos la voluntad de Dios. Por eso dice en Efesios: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las Escrituras, etc. No apaguéis el Espíritu. Por tanto, el creyente debe crecer en obediencia, debe crecer en confianza en el Señor, porque eso le va a desarrollar esa felicidad interna que no tiene que ver nada ni con tu salud, ni con los bienes que Dios te dé o no te dé en esta vida, ni con tu posición social. No tiene que ver con nada de eso, solo con tu relación con Dios. Y todo creyente debe de anhelar esto, porque esa es la verdadera felicidad, la que te libra de las envidias y de las codicias que tanto trastornan la mente del ser humano. Pero Dios, que empieza la buena obra, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos decir, bueno, Dios ya hizo eso y con esto me conformo. Por eso el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere formar a Cristo en nosotros, porque sabe que ahí es donde vamos a alcanzar la plenitud. La plenitud de la vida cristiana es tener la victoria en esta vida, que obviamente se va a prolongar durante la eternidad. ¿Quién de nosotros no quiere tener una verdadera victoria? Bueno, Dios claramente nos dice que la victoria, y lo podemos entender, que Cristo tuvo la victoria cuando venció a Satanás. Aún Satanás movió todas las cosas para que fuera quitado de este mundo. Imagínense si nos concentráramos solo en la vida de Jesús. ¡Ay, qué malo es Dios! ¿Cómo hizo que su Hijo sufriera? ¿Cómo hizo que tuviera que pagar en la cruz tantos desprecios, bofetadas, escupitinas que le dieron? Qué injusto sería. Pero cuando ves la voluntad de Dios hacia la eternidad, era necesario que Cristo pagara esto para librarnos a los que pusiésemos nuestra fe en Él de la muerte eterna, de la separación eterna, con el único que nos puede dar vida y felicidad. Por eso fue tan devastador para Belsasar. Yo siempre me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasó cuando pasa esta mano, esta escritura en la pared? Todos se ponen a temblar, pero cuando Daniel le dice el significado, yo creo que no podía ni sostenerse en pie. De todo lo que él pensó que tenía, no tuvo nada y murió al poco tiempo, porque desechó a Dios. Entonces muchas personas, de acuerdo a la mentalidad que el diablo ha desarrollado en esta humanidad, desafían a Dios, lo insultan, se burlan de Él, se burlan de las personas que nombran el nombre de Dios, que están diciéndoles, oye, reconciliados con Dios, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Se burlan de ellos. Un poco así como estos ojos llenos de grasa y cosas de ese tipo, ¿no? Pero realmente el corazón de cada uno de nosotros debe estar el ser leales a Dios. Es el único al que podemos ser leales. Él es leal para nosotros. Recuerden que Él dijo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar su naturaleza, no puede negar su esencia. ¿O vas a amar lo que Dios odia? ¿Vas a amar al que menosprecia a Dios? ¿Al que sigue sus propios caminos, de acuerdo a su propio criterio, y sus caminos lo alejan de Dios? Ama la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces tendrán la victoria. No puedes en estas luchas, no entiendes, acude a Dios. ¿Qué dice un versículo que todos o la mayoría conocen aquí? Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo puede una persona en una prueba, por más difícil que sea, estar tranquilo? No puede, a menos que ponga plenamente su confianza en Dios y en sus propósitos, creyendo que Dios domina y controla cada una de las circunstancias, y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo, siempre, estos dos los teníamos que tener siempre presentes en nuestra mente, porque si Dios me ama, todo me va a ayudar a bien. Quiere decir que lo que vivo ahorita, Dios lo va a convertir en bendición si pongo mi confianza en Él, si puedo depositar mis cargas en Él. Pero quien no lo hace, miren lo que dice Santiago 1:7-8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El peor creyente es el creyente de doble ánimo. ¿Quién es el creyente de doble ánimo? El que no se preparó diligentemente durante su vida cristiana y en sus pruebas, no se preparó en su mente y corazón para confiar en Dios. El que no confía en Dios es arrastrado por un cúmulo de ideas, de presiones de esta vida que lo arrastran de aquí para allá. Recuerden, el impío es como mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
Ese es el hombre de doble ánimo, que va de aquí para allá arrastrado por las circunstancias, por los criterios, por las adulaciones de otras personas, etc. Cuando su fe debe estar solo en Dios y en sus designios. Y sus designios son muy claros en la Escritura. Y al que no oiga, dice la Escritura, después de una y otra amonestación, desecha. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿debemos escuchar a Dios? ¿Debemos escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Y cuando una persona no quiere oír razones, pues Dios, no tú no eres nadie para hacerlo. Dios lo desecha. Recuerden que hay un tiempo para cada persona, un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de actuar, como ahorita claramente se mencionó en el Salmo. El límite de la paciencia de Dios, o mejor dicho, la paciencia de Dios, tiene un límite. Y Dios, con todos nosotros somos pacientes. Pero lo que debe desarrollar la paciencia es constancia. Y no ser de doble ánimo. Por eso en Hebreos 10, 37, 38 dice, no perdáis nuestra paciencia, que tiene grande galardón. Nuestra confianza, perdón. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. No perdáis vuestra confianza. ¿Confianza en qué? En lo que Dios dice y en seguir su voluntad. Si tú te sales de la voluntad de Dios, te sales del escudo de la protección o de la sombra de Dios. Cuando dice que pondrá a sus hijos como polluelos bajo sus alas, ¿a qué se refiere? A quienes hacen la voluntad de Dios. Nadie puede prosperar en la vida si no hace la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros realmente hagamos a un lado nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, aún las circunstancias que vemos que pueden ser aterradoras. Siempre los problemas se ven como monstruos, más en las noches, ¿no? Pero son sombras, porque solo Dios tiene el control de todo. Y Dios es bueno. Él no va a permitir que nos pase nada que esté fuera de sus designios. Y lo que está dentro de sus designios es precisamente para que nosotros hagamos viva sus promesas, viva nuestra relación con Dios, viva la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 9 de Santiago 1, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué dice esto? Porque Pedro dice también, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dios va a levantar a todo aquel que puso su confianza en Él, lo va a exaltar y va a compartir su gloria con Él. Todos los creyentes le vamos a dar la gloria a Dios porque Él hizo todo, pero Él también va a compartir su gloria con nosotros. Y no hay gloria más grande que la gloria más eminente. La gloria de este mundo es una gloria efímera, pero la gloria de Dios es la gloria más eminente. Ninguna gloria humana, por más grande que pueda ser, de acuerdo a los designios humanos, se puede comparar con la gloria más eminente, que es la gloria de Dios. Por tanto, nosotros debemos de buscar siempre a Dios, siempre su voluntad. De otra manera, estaremos totalmente desarmados y sin esperanza, porque va a soplar el viento y nos vamos a angustiar. Recuerden, Israel en sus épocas difíciles, cuando confió en Dios, uno hacía que 1000 huyeran. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Que uno de los enemigos hacían que 1000 de ellos huyeran. Ese fue el designio de Dios. Entonces es el que confió y el que no confió, el que siguió y el que no siguió. Y entonces, ¿cuál debe ser la consigna de nuestro corazón? Seguir a Dios. Sobre el camino, Dios irá haciendo una limpieza a todos nosotros. Ninguno de nosotros está ajeno, ninguno es perfecto, todos somos objeto de la disciplina de Dios. Pero si el temor del Señor, que es el temor reverente a su palabra, guía nuestras vidas, siempre vamos a estar buscando hacer su voluntad. Vamos a temer salirnos de ella. De alguna manera,
Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, tú estás siendo arrogante con Dios ya. Porque salirse de la voluntad de Dios significa que vas tras tu propia voluntad o la influencia del hombre ha sido tan fuerte en ti que te lleva a desafiar la verdad de Dios. Y recordemos que dice la Escritura, maldito es todo aquel que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué creen que Dios lo dice? Porque siempre los seres humanos, todos, tenemos intereses egoístas que van encontrados a Dios. Solo podemos confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios y todos los que confiemos en Dios de esta manera nos vamos a unir en una mente y en un mismo pensamiento para alabar y honrar a Dios, no para desafiarlos o seguir nuestros propios caminos. Entonces, si nosotros confiamos en todo momento, veremos su gracia en acción sobre nosotros. Él quiere, Dios es un ser dadivoso, Él quiere derramar su gracia, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento confiaron en Él y vemos sus historias. Dice Romanos que todas las cosas, bueno, se los voy a leer en esta versión. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Romanos 15:4 en la NTV, ¿sí? Esperanza hasta que se cumplan las promesas de Dios. Eso es lo que le da el carácter al creyente. No quita los ojos de Dios en una prueba y sabe que Dios cumplirá su promesa, Dios cumplirá su propósito en cada uno. Recuerden, en la obediencia. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. Luego entonces podemos concluir: ¿y el que no hace lo que Dios dice es su discípulo? Claro que no, claro que no. Entonces, en las Escrituras se usan dos términos para ejemplificar la palabra paciencia. Uno de ellos tiene que ver con las circunstancias difíciles e indica mantener el rumbo o persistir. Fíjense qué interesante. Paciencia, mantener el rumbo y persistir. Y el segundo término tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con los demás. Y se ofrece y se refiere a mantente alejado de la furia o abstenerte de ataques de rabia. ¿Por qué una persona entra en furia o en rabia? Porque pierde el control. Ya la razón no le da y entonces acude a acciones físicas para tratar de, así como está dando patadas de ahogado. ¿Sí? Repito, mantenerse alejado de la furia o abstenerse de ataques de rabia. Esos son los dos términos, las dos palabras que se usan para paciencia. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, los creyentes que fueron esparcidos. ¿Qué dijo Pedro cuando está en el huerto del Edén y ya atrapan a Jesús? Mataremos a espada, y saca la espada y le corta la oreja al siervo ¿cómo se llama? Malco, ¿no? Y él dice, abstente de esto, y Santiago le dice, absténganse de esto. Claro que los creyentes que se fueron pudieron haberse armado y armar una rebelión, pero Jesús les enseñó que no era así. La misma Escritura dice en 1 Pedro 1:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Entonces todos estos creyentes salieron con esta consigna. Y Santiago 5:11 nos lo dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Qué hermosas palabras
para nosotros en una prueba, ¿no? Cuando lo que necesitamos es aliento. Dios está lleno de ternura y de misericordia. Dentro de las pruebas nos tiene envueltos en su escudo de gracia. Y mientras más confiamos en Él, menos dolor hay en las pruebas, porque es más grande la esperanza que aún la muerte. Por eso Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se prefería crucificarse, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos de tu vida se pueden poner en evidencia en esta situación de lo que tú estás viviendo? Está la ira, el enojo, el rechazo a Dios por cómo te está tratando. ¿Podemos enojarnos con Dios? Claro que sí. Cuando te enojas en una prueba es porque crees que Dios es injusto, ¿sabes? Porque si sabemos que nada pasa sin la voluntad de Dios, no cae una hoja sin la voluntad de Dios, dice la Escritura, y lo rechazamos en las pruebas, o maldecimos, o decimos, o nos enojamos con Él. Miren, ¿cuál es la respuesta a esto? Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú acudes a Dios en las pruebas, por más difíciles que sean, y la paz inunda tu corazón y guarda tus pensamientos, y tu corazón, que también piensa, tiene neuronas, recuerden, también el intestino, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, quizá ahora puedes estar empezando a entender lo que Él desea para ti en las pruebas. Consagración, confianza en Él. ¿No es verdad que lo que destruye un matrimonio es la falta de confianza el uno en el otro? Los que destruye a los amigos, a los mejores amigos, es la falta de confianza el uno en el otro. Entonces, ¿qué puede destruir tu relación con Dios? La falta de confianza. ¿Y qué se manifiesta la falta de confianza? En que sigues tus propios caminos, en que haces tu propia voluntad, que buscas tu voluntad y no la de Dios. Fíjense qué interesante. Entonces, esta enseñanza siempre nos va a hacer que debemos acudir a Dios. Miren lo que dice Santiago 3, del 13 al 16. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y ya no sabemos todo lo demás, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías buscó al Señor ante la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que le dio el Señor como respuesta? Porque no le creían, como nunca le creían a los profetas, a Isaías, Jeremías, todos ellos, nadie les creyó. Elías, aquel hombre a quien Dios arrebató al cielo, como un día será arrebatada la iglesia, este hombre puso su confianza en Dios y pidió a Dios que dejara de llover por 3 años y medio, y Dios se lo respondió. Y entonces Acab lo mandó buscar por todos lados, pero Dios respondió, mandó a los cuervos que lo mantuvieran, y luego milagrosamente él salió adelante. Pero cuando llegó el tiempo, él se presentó ante Acab. Y cuando Acab, bueno, yo no voy a contar toda la historia, pero ya cuando Acab lo ve, le dice, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y Elías le dice, no, tú eres el que perturba a Israel siguiendo los caminos de tu mujer Jezabel. Y Acab se quebranta
tuvo autoridad Elías, porque creyó en Dios. Por eso es que cuando él volvió a orar, volvió a llover. Oró, no llovió. Volvió a orar y llovió, guiado por Dios en el tiempo de Dios. Nunca se les olvide. A veces Dios tiene que movernos el piso para sacarnos de nuestra insensatez, de nuestra arrogancia, de nuestro reto a Dios, porque cuando Dios te dice algo y tú haces tu propia voluntad, estás retando a Dios, porque tu voluntad nunca va a ser más alta que la de Dios. Recuerden, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, son mis caminos de vuestros caminos, y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que entender que por el peregrinar en nuestras vidas, Dios nos mantiene, nos hace pasar por este mundo corrompido una vez que nos salva. Sí, tenemos que pasar por muchas pruebas, tentaciones y muchas cosas. ¿Pero lo hace para que caigamos? No, sino para que tengamos victoria sobre el mundo, como la tuvo Jesús. No dice 1 Corintios 2:13, es verdad que al presente ninguna No, sí. No, pero no es esta la que quería decir. No es esta la que quería decir, perdón. Que dice... Se me fue. Si me acuerdo se la digo después. Pero bueno, el caso es que cuando nosotros pasamos... O sea, sí es el versículo, pero se me fue la cita. Ahora vamos a verlo. 10. Que dice... Segunda. Primera. Que dice, no os ha sobrevenido, sí, era ese. Bueno, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Quiere decir que en cualquier prueba Él siempre nos va a dar la salida. 1 Corintios 10:13. Siempre nos va a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? La de la fe, la de la confianza en Dios, la de seguir lo que Él nos muestra en su palabra. ¿Sí? Y Dios nos dice las características de Elías en el mismo Santiago. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Santiago 5, 17 y 18. Ahí está, la misma escritura avalándolo. Pero ¿qué es la característica aquí principal de Elías? Era tan humano como nosotros. Tenía las mismas debilidades que nosotros. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia o la grandeza entre un siervo verdadero de Dios y otro? Que el que se considera más frágil y más débil es más fuerte, porque aprende a depender de Dios. El que está pagado en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, es el que se sale de la voluntad de Dios, porque su orgullo va a hacer que al rato él piense que sus pensamientos son más elevados que los de Dios. La característica de un siervo es vivir en el temor de Dios. Entonces, cada vez que tú consideres o tengas problemas en la adversidad, es porque Dios quiere que los tengas y porque quiere enseñarte su poder y su amor. ¿Sí? Entonces, quizá también desee captar tu atención. A lo mejor tú estás muy aquí, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, y Dios quiere captar tu atención. ¿Ustedes creen que no se quebrantó Marta con el que le dijo, María ha escogido la buena parte? Ahí están los dos tipos de creyentes en la vida: el que se consagra, el que se goza de la palabra de Dios y la busca como su tesoro, y el que anda muy ocupado en las cosas de la vida y hace un lado a Dios, o cuando menos no lo considera tanto. No digo que lo haga a un lado necesariamente, pero entonces a veces Dios tiene que captar la atención de nosotros por su fidelidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿sí? O quizá también esté trabajando en alguna actitud, alguna conducta nociva que Dios quiere que deseches de tu vida. ¿Quién es el último en enterarse que está mal o que tiene orgullo? El que lo posee.
todo lo pueden estar viendo. Por eso tenemos que orar unos por otros, como dice Santiago, ¿verdad? Claro, todos, ninguno de nosotros es perfecto. La grandeza está en que oremos unos por otros para que Dios sea el que trabaje en la vida de cada uno, ¿sí? Entonces, quizá también a través de una prueba, Dios quiere impulsar una aptitud valiosa que Él quiere desarrollar para tu vida cristiana. Y que por tu negligencia, o por tu flojera, o por tu negatividad ante las cosas de Dios, esté ahí estancada. ¿Ustedes creen que Dios nos dio los dones para que se queden ahí estancados? No, nos dio dones para que los usemos para la edificación de la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, cualquiera que sea la razón por la que nosotros tengamos una prueba, una aflicción en nuestras vidas, Dios quiere formar a Cristo en nosotros, Dios quiere desarrollar nuestro potencial en la vida cristiana para que seamos como Cristo. Y un día podamos decir como Cristo le pidió: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid para que Dios les responda y nuestro gozo sea cumplido. No pedís porque no tenéis, pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago más adelante aquí en el capítulo 1. Pedimos mal porque estamos desenfocados, cuando deberíamos de pedir por lo que es la esencia de Dios. Y bueno, ¿cuál es el máximo ejemplo de todos? Que este versículo también lo mencionamos muy seguido: Jesucristo. Miren cómo dice Hebreos 5, 8, 9, miren cómo dice la versión NTV. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús, el Dios hombre, que era perfecto, aprendió la obediencia por lo que sufrió. ¿Puedes negar la Escritura? No pecó nunca, todo eso es cierto, pero los sufrimientos perfeccionaron, y cuando estuvo preparado pudo enfrentar la muerte. Acuérdense del huerto de Getsemaní. Acompáñenme a orar, porque mi alma está muy afligida hasta la muerte. Y Dios, en su extrema angustia, mandó a un ángel a fortalecerlo para cumplir lo que tenía que cumplir: morir en nuestro lugar en la cruz. Y eso sí que era de pavor. Pero todo lo que Dios hizo en su vida como humano lo preparó para este momento. Imagínense, si Él hubiera dicho: no, ya no quiero, Señor, mejor manda a la legión de ángeles y que maten a todos esos que me quieren llevar. Entonces no tendríamos esperanza de salvación. Decía: ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras si yo ahorita me desdigo No, más bien fue a fortalecerse en el Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer en cada una de las pruebas de nuestra vida: fortalecernos en el Señor. Padre bendito, pues te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque lo que anhelamos es que tu Espíritu Santo se manifieste, y creemos, Padre, que hoy lo hizo. No porque haya suficiencia en ninguno de nosotros, sino porque hubo corazones dispuestos que permitieron que hubiese libertad. Y así queremos pedirte, Señor, que siga habiendo esta libertad de tu Santo Espíritu, que se da cuando todos venimos unánimes para escuchar tu voz. Y no depende de las personas que puedan dar el mensaje, sino de tu poder y de tu amor. Háblanos siempre a nuestros corazones, haznos entender todas las dudas que hay en nosotros, y manifiéstate plenamente en la vida de cada uno. Y Padre, pues tú que conoces los corazones aquí presentes, si alguno realmente no se ha consagrado a ti, no se ha rendido a tu amor, pues tú, Dios, convéncelo a través del poder, como lo hiciste un día con Lidia, la vendedora de púrpura, para que todos aquí, Señor, que sería nuestro más grande anhelo, lleguemos a ser salvos. Padre, hoy especialmente, pues tenemos que pedirte por 2 cumpleaños, el de Oliva, el día de ayer, que tú, Dios, la hagas vivir en plenitud y la llenes de tu Santo Espíritu, y sobre todo, mientras tú la tengas en este mundo, le des un sentido a su vida y el sentido de
porque la tienes aquí, todavía tienes un propósito en ella. Igualmente, Padre, pues la vida de Carlos, bendícela, hazla fructificar en ti, en tu amor, Señor, y úsalo grandemente todo este tiempo que tú lo quieras tener en este mundo. En realidad todos anhelamos que un día no muy lejano tú vengas por nosotros y estemos en tu presencia, pero Padre, lo que más te pedimos es que todos, reitero, podamos acudir a ti y estar contigo en la eternidad. De los que estamos aquí, de los que pertenecen a esta iglesia, que hoy no pudieron venir, también gracias y bendice sus vidas y guárdanos en este fin de semana, lo que resta de este domingo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.